Bienvenidos a Agroconectados, charlas para la agricultura del futuro. Bienvenidos a Agroconectados, charlas para la agricultura del futuro. Mi nombre es Sofía Celasco, soy periodista agropecuaria y junto a John Deere y Expo Agro estamos realizando este ciclo de charlas para hablar justamente de lo que es la agricultura que se viene, la agricultura del futuro, pero también la agricultura del presente. Y no podemos no hablar al hablar de esto, de lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente, algo clave que hace a esta agricultura del futuro. Me acompaña, como siempre, un gran equipo. Junto a mí está Eduardo Améndola, que es especialista de producto de John Deere. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. Néstor Dileo, con quien ya compartimos un capítulo, amigo ya de la casa, docente que trabaja en la Universidad Nacional de Rosario, en la Cátedra de Teledetección Aplicada y Sistemas de Información Geográfica, y también en la Universidad Nacional de Villa María, en agronomía de precisión, algo también clave para lograr una agricultura de precisión. Así que gracias, Néstor, por volver aquí. Y con Alejandro Regalini, que es ingeniero agrónomo del Centro de Soluciones Conectadas, un concesionario de John Deere. También muchísimas gracias por estar aquí. Así que, bueno, un gran equipo. Para que planteemos un poquito, ayúdenme a pensar un poco el tema de la producción, ¿no? Tenemos que ser cada vez más eficientes con la producción, maximizar nuestra rentabilidad, pero no podemos desconocer que hay un ambiente que hay que cuidar porque es básicamente nuestro escritorio de trabajo. Si yo degrado el suelo y no lo puedo recuperar, no puedo producir. Así que ayúdenme un poquito a pensar en la sostenibilidad como tema clave en el agro. Te paso la palabra a vos, Eduardo, para empezar un poco, sobre todo desde este stand de John Deere acá en John Deere, ¿cómo se piensa a esa agricultura de precisión? Sí, a ver, sin lugar a duda la sostenibilidad es un tema que está cada vez en la agenda global, se discute más en la agenda global. Y bueno, la sostenibilidad es ni más ni menos que poder producir conservando el recurso y que ese recurso pueda estar disponible para generaciones futuras, ¿no? Para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de todos, ¿no? Y bueno, esa sostenibilidad tampoco puede estar alejada de lo que es la rentabilidad, ¿no? Porque la sostenibilidad la termina manteniendo el productor, y el productor necesita producir con rentabilidad. Entonces, bueno, nosotros desde John Deere, diseñando maquinarias agrícolas y soluciones completas, tenemos bien en foco lo que es la rentabilidad, la productividad del productor agropecuario y teniendo en cuenta siempre el mantenimiento del recurso, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las tendencias globales, en este caso me puedes ayudar vos, Néstor, que me hacen pensar a mí en que es importante cuidar el recurso suelo y el ambiente en general? Bueno, básicamente, digamos, habría muchos, por así decirlo, indicadores que podrían ayudarnos a, de alguna manera, entender, digamos, cómo se puede de alguna forma medir o estimar esto de la sustentabilidad. Básicamente, digamos, un aspecto que me parece que podría ser uno de los principales, porque por ahí, digamos, sirve para resumir un montón de interacciones que se da en el marco de un sistema de producción agropecuario. Puede ser, digamos, el balance de carbono, por ejemplo. O sea, entonces, traducido, seríamos sustentables en tanto y en cuanto emitamos carbono en la misma medida que nos fijamos o menos. O sea, si lo pensamos como tendencia global, se está hablando de, a ver, cuánto emitimos, qué porcentaje, tratemos de cuidar ese porcentaje. Entonces, por tal motivo, yo tengo que ser más eficiente y cuidar el recurso. Exacto. Puede ser, digamos, es un indicador importante, pero probablemente no alcance, o sea, no puede ser el único. Otro, por ejemplo, indicador, como decía recién, el tema de la rentabilidad tiene que estar. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el balance hídrico está relacionado porque el carbono en el suelo termina, de alguna manera, determinando la estructura del suelo. Una buena cantidad de materia orgánica va a generar una condición de estructura mejor, y ese suelo mejor estructurado va a ser más capaz de administrar más y mejor el agua, tanto para el cultivo en sí, porque en definitiva, digamos, el agua que cae del cielo no es la que utiliza el cultivo. El agua que utiliza el cultivo es la que
logre infiltrar en el suelo y que después el suelo cede para el resto del ciclo de cultivo. Eso técnicamente se le dice lluvia efectiva. Puede ser otro indicador, pero digamos, está bastante, por así decirlo, al menos, digamos, puede haber alguna cosa más, pero podríamos pensar que está bastante en derredor de lo que se ve el balance de carbono. Bien, y para dar con esos indicadores y generar justamente mejores índices, mejores estadísticas, sin duda también hay que hablar de un mejoramiento tecnológico del paquete. Acá, Alejandra, me podés ayudar un poco vos como agrónomo. Has ido viendo, sobre todo porque en los últimos años se potenció muchísimo, esto no es de ahora, pero en los últimos años como que notamos en el sector una escalada. ¿Cómo viste que evolucionó la tecnología en el agro? Que de pronto ahora notamos que los productores ahorran, por ejemplo, más agua, ahorran la aplicación de insumos y sin embargo vemos que el rendimiento, no están resignando rendimiento. Totalmente. Yo creo que, y acá bueno, Néstor y Eduardo seguramente van a coincidir, pero desde el lanzamiento del primer piloto automático, creo que desde ahí fue un crecimiento exponencial en lo que es la carrera de agricultura de precisión, y en estos últimos 10 años particularmente fueron donde mayor explosión tuvo en desarrollo de equipamiento y de tecnologías que ayudan a ser más eficiente a cada uno de los productores. Obviamente desde el lado representando, digamos, a John Deere a través de un concesionario como es Agronorte, nuestro rol por ahí es ser como agentes de cambio o interlocutores entre la tecnología que nos pone John Deere a disposición y el cliente que va a utilizar esa tecnología para que la utilice justamente de la mejor forma, sacándole el mayor provecho posible, justamente para ser más eficiente, más rentable y más sustentable. No solo sustentable, sino que creo que está bueno también el enfoque que le dieron desde la sostenibilidad, porque lo sostenible es justamente ser sustentable en el tiempo. Y eso creo que es clave acá, porque rentabilidad se mide y se mira campaña tras campaña, pero hacerlo mirando hacia las generaciones futuras, como hoy lo mencionó Eduardo, creo que eso es dar un salto mejor de calidad. Sí, y en realidad el recurso lo podés preservar de diferentes formas y en el día a día. Por ejemplo, Argentina, que ha sido precursor en lo que es la siembra directa. La siembra directa lo que hace es preservarte el recurso suelo y hacerte más eficiente el uso del agua, como decía Néstor. Desde la aplicación de agroquímicos, por ejemplo, de defensivos, vos hoy tenés tecnologías cada vez más avanzadas y eso hasta lo podés ver en las máquinas acá paseando por nuestro stand, donde vos ves que cada vez la aplicación de defensivos es de una forma más eficiente, lo que te permite producir más, pero también te reduce el impacto ambiental. Vos lo que podés controlar con los sistemas que vos hoy tenés, vos podés reducir lo que es deriva, lo que es evaporación. Entonces vos con todo eso reducís el impacto ambiental y eso termina preservando el recurso. No, y aparte esto que decías al principio de cuidar tu bolsillo, porque nada de esto se puede pensar, si yo no llego a fin de mes, es muy difícil también pensar que yo voy a hacer todo esto si realmente no me dan las cuentas. Por eso te quería preguntar por, Eduardo, un caso concreto donde yo pueda ver que con esta tecnología, por ejemplo, se ahorró insumo o agua. Por ejemplo, hablamos de sensores antes de arrancar esta charla. Claro, por supuesto. Mirá, vos, si recorremos todas las máquinas que tenemos acá, las máquinas cada vez tienen mayor inteligencia, mayor cantidad de sensores. A lo mejor te hago un pequeño resumen. Probablemente las máquinas estén llegando a su límite máximo en capacidades. Si hablamos en potencia, en ancho de labor, en capacidad, probablemente estemos llegando a un límite. Pero nosotros entendemos que el próximo salto productivo y de rentabilidad de los clientes va a estar a través de la inteligencia y de los sensores que vos me estás preguntando. Las máquinas cada vez más inteligentes son probablemente las que van a hacer la diferencia en este punto de inflexión, porque las máquinas probablemente no van a crecer ni en HP ni en anchos de botalón. Entendemos que tenemos una gran oportunidad de que el cliente gane esa rentabilidad y de cuidar más el recurso. Yendo a tu pregunta concreta, por ejemplo, en un pulverizador, hoy nosotros estamos mostrando lo que es un control de gota. ¿Qué significa eso? Un pulverizador lo que hace es genera gotas
que esas gotas van a impactar probablemente en un ser vivo que va a tener una reacción química. Todo ese proceso es invisible a los humanos, pero los agrónomos sabemos lo que hay atrás de ese proceso. Entonces, cuando vos tenés un sistema de control de gotas, significa que independiente de la velocidad o el trabajo que esté haciendo el pulverizador, esas gotas van a ser todas del mismo tamaño. Entonces vos sabés que van a ser gotas biológicamente activas. De esa forma, reducís el uso de agroquímicos, reducís los desperdicios y haces que ese cultivo pueda rendir más porque tiene un mejor tratamiento de agroquímicos, ¿no? Sí, y aparte se introduce algo que creo, Néstor, ya charlamos con vos en una charla anterior, que tiene que ver con un camino hacia esto de las máquinas más inteligentes o la automación, como que estamos yendo hacia eso. Y también salió en Agronectados, charlamos acá de la máquina, la S7, que la presentaron acá, con incluso la capacidad de prever antes de llegar, ya hace un análisis de cómo está. Entonces, digo, eso también es un valor extra en decir, no solamente eficientizo recursos, sino que la máquina me ayuda quizás a ver algo que yo no vi. Sí, digamos, desde ya es así. Digamos, a mí me gusta siempre con este tema de la sustentabilidad hacer un pequeñísimo recorrido histórico. Como mencionó Eduardo, el tema de la siembra directa. Cientos y cientos de años previos a la siembra directa, en la Argentina y en el mundo, se removía el suelo. ¿Y cuál era el objetivo principal de los sistemas de labranza con remoción de suelo? No era tanto contactar la semilla con el suelo, con la humedad. Eso también obviamente importaba. Pero el principal objetivo era controlar maleza. Uh-huh. Más o menos era así. Después, bueno, vino la siembra directa. Pero a mí modesto saber entender, no existía, digamos, en aquel momento la posibilidad tecnológica de lograrlo. A través de la transgenicidad se habilitó una situación en donde, para poder controlar una adversidad biótica, como es una determinada población de maleza que tiene una determinada especie y tiene cierta distribución espacial a nivel intralote, la soja transgénica, digamos, los eventos de resistencia genética que nos posibilitaban desde el punto de vista de la operación con la maquinaria. Mojar todo el cultivo, mojar todo el suelo, mojar todo el rastrojo y también mojar toda la maleza y que se muera solo la maleza. Uh-huh. Bueno, a nivel social, por ahí se generaron ciertas inquietudes. Además, digamos, que es lo que comentó recién, que es muy importante, de que mejora la tecnología de la gota que interactúa con el ser vivo. Lo que es muy, muy importante es que las máquinas inteligentes sean capaces de aplicar la solución donde efectivamente está el problema y no donde no está. Sí, independientemente de que sea transgénico, digo, si ya sabemos que igualmente va a resistir, igual vayamos a la maleza en particular y esto que nos hace falta no le apliquemos. Y eso es un poco lo que se conoce como selectividad espacial. Correcto. Y eso se logra con cámaras, sensores, actuadores cada vez mejores, cada vez más inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estoy persuadido, bueno, hay estudios, digamos, serían estudios de un poco de cuantificación, digamos, de la acumulación de principios biocidas por unidad de área, que justamente dan cuenta de esto. Si yo soy capaz de ser selectivo espacialmente, que es esto, aplicar donde está la maleza y no donde no está la maleza, los casos de insectos y los casos de enfermedades son un poquito distintos. Ahí ya estoy ahorrándole al medio ambiente, al ambiente, una cantidad bastante importante de un agente que, como decía Eduardo, mata a un ser vivo. Ahora, algo que salió mucho, en Agronectados tiene también que ver con el miedo quizás o la idea de que para hacer todo esto que estamos hablando hay que poner una torta sobre la mesa, una gran inversión para poder decir yo esto me lo llevo a mi campo. Por eso, Alejandro, vos que trabajás en el contacto diario con los productores, ¿a vos te pasa que un productor va y dice, che, volví de la expo, me encantó lo que vi? ¿Cómo lo llevo a mi campo? Me agarro la cabeza, tengo que sacar un crédito, 3 créditos, hipotecar mi casa. ¿O se puede hacer esto y lograr finalmente esa revolución verde, si se quiere, sin una gran inversión y que esté al alcance de todos? Lo bueno que veo desde John Deere siempre que ofrece tecnologías de manera escalable. O sea, siempre se puede ir
paso a paso subiendo en esa especificidad hasta llegar al tope, digamos, de tecnología que mencionó Eduardo hoy, que es, como vemos acá, en una pulverizadora con control de gota, con válvulas PWM y los actuadores y demás. Pero lo bueno es que siempre se puede ir, digamos, de menos a más. Hoy tenemos tecnologías con equipos PLA que tienen simplemente corte por sección, donde a través, de acá Néstor me asiente con la cabeza, pero de un mapeo previo con malezas, determinando qué malezas objetivo quiero atacar, yo puedo determinar una prescripción X para ir y aplicar solamente a esa maleza y simplemente con un corte por sección, sin ir a un actuador selectivo que tiene un costo mucho más elevado. Obviamente, conforme vayamos ahorrando, generando esa renta mayor, el día de mañana eso te permite dar ese salto al siguiente nivel tecnológico. Sí, de todas formas, te acoto algo. Son todas tecnologías que con el aumento de productividad o el ahorro de insumos te permiten pagar esa tecnología también, porque lo que él comentaba de la selectividad lo estamos mostrando acá, ¿no? Vos podés sobrevolar un campo con un dron, lo fotografías, te hace un mapa de malezas. Y vos ese mapa de malezas, desde tu casa, lo transmitís a una máquina, y una máquina convencional, sin ningún sistema selectivo, te puede hacer una aplicación donde solo están las malezas. Y eso te puede llegar a ahorrar hasta el 80% del defensivo que vos aplicarías, como decía él, pintando todo el suelo. Entonces, vos ahí estás ahorrando defensivo agrícola y haciendo estás preservando el recurso, ¿no? Porque vos no estás aplicando agroquímico donde no lo necesitas. Entonces, son tecnologías que cada vez más son más accesibles y rentables para el productor. Y Eduardo, en materia de maquinaria, ¿hablamos solamente de sensores como la puerta de entrada a este universo? ¿O hay otra tecnología que aparte también como los sensores me permitan tener esto, tener más datos? Siempre hablamos de la importancia del dato para poder tomar decisiones. Solamente el sensor. Pensalo así. La máquina agrícola ha sido la fuente de entrada a la agricultura de precisión, porque la máquina agrícola tiene, no sé si decir la virtud, pero sí la característica de recorrer cada centímetro de tu campo. Entonces, cuando recorre cada centímetro de tu campo, si vos la podés dotar de sensores o de diferentes dispositivos, te puede mapear literalmente lo que está pasando en tu campo. La conectividad lo que nos ayudó a que ese monitoramiento que te está haciendo la máquina en cada centímetro de tu campo pueda ser reportado a una plataforma y vos lo puedas trabajar. Entonces, eso nos abre infinitas posibilidades de mejoras. Mejoras que a lo mejor vos podés trabajar desde tu casa o mejoras que la propia máquina puede actuar en el campo. Ejemplo, una sembradora con dosificadores individuales. Vos podés tener una precisión centimétrica en tu campo. Te doy un ejemplo simple para hacer una cuenta fácil. Vos tenés que sembrar 1 hectárea con 70.000 semillas de maíz. Una bolsa tiene 70.000 semillas. En el pasado, o el que no tiene esta tecnología, no compraba una bolsa. Compraba un poquito más. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el borde y un recorte, que esto que el otro. Si vos tenés un corte por sección individual, ponés 70.000 semillas y no te va a sobrar ni te va a faltar. Y eso es doblemente beneficioso porque no desperdiciás y producís más. Porque cuando 2 semillas de maíz, no vamos a hacer agronomía acá, pero 2 semillas de maíz se siembran muy juntas, producen menos que si sembraste una a la distancia correcta. Por la morfología y la fisiología del maíz, esa espiga no se llena. Entonces, es doblemente beneficioso porque ahorrás el insumo y haces producir más. Nosotros estamos obsesionados en John Deere para que el agricultor sea más rentable a través de un ahorro de insumos, de la sustentabilidad y de la mayor productividad. Ahora, es claro que este debate está planteado y lo tenemos en la mesa, se discute en John Deere, hay productores que ya se acercan, pero ¿cuáles sienten ustedes que son
los próximos pasos? Que de pronto esto derrame a todos los productores, que haya mayor información y capacitación, o incluso ustedes ya dicen, no, aparte de esto va a venir una nueva tecnología. Digo, hoy en otra charla previa charlábamos de esto de es el futuro, pero tampoco es tan futuro, porque de acá a 5 años esto ya se viene. Digo, ¿cómo ven ustedes que es el futuro de esto, que en realidad ya es presente? Hay un punto clave ahí que mencionaste en algo que es la capacitación. Y creo que de ahí, hoy, John Deere, a través de la red de concesionarios, es el multiplicador número 1 de llevar estas tecnologías y el buen uso de estas tecnologías a cada uno de los clientes. Hay una curva que creo que todo lo que hicimos, o estudiamos agronomía o por ahí hacemos algún posgrado, que es la curva de adopción tecnológica de los clientes, donde vemos aquel más rezagado al que más adoptó o mayor adopción tecnológica tiene. Y creo que desde hace años veo que sigue igual, digamos, sigue con las mismas dispersiones, los mismos desvíos, y habla claramente que nosotros, digamos, como actores de cambio en esto, tenemos que hacer que tienda más hacia la derecha o a esos que traten de adoptar más tecnología. Y el punto en esto es, creo que capacitarlo. Entonces, tanto desde la profesión como Néstor, desde fábrica como Eduardo y nosotros, digamos, desde nuestro lugar en el concesionario, interactuar con cada uno de estos clientes para que adopten esta tecnología y le saquen el mayor jugo. Y Néstor, me imagino que vos lo ves como profesor desde la capacitación previa, no solamente del concesionario, sino de las bases que el estudiante, que el día de mañana vas a salir con esta idea y cuando se tope con esta tecnología, por ejemplo acá, no le va a parecer extraño. Tal cual. Porque además, digamos, se requiere de los futuros profesionales que incorporen conocimientos que hasta ahora por ahí no se vienen impartiendo. O sea, hay que saber de formato de datos, hay que saber de, por lo menos, digamos, el fundamento de los actuadores que tienen mucha electrónica, hay que saber un poquito de conectividad, que hasta antes por ahí no era necesario. O sea, hay muchas cosas por conocer. Yo creo que, digamos, pensando en el tema de la sustentabilidad como tal, me llegó hace un par de días un trabajo de otro del extranjero, que por una cuestión puntual es un trabajo técnico que habla de intercropping, de intersiembra, básicamente, que tuvo en su momento hace unos 10, 15 años un par de veranos de auge en algunos lugares, digamos. Y por ahí, digamos que en el fundamento del paper ese, se hablaba de que la idea de la intersiembra o de incluso de los policultivos, o sea, nosotros tenemos los cultivos como los conocemos, tenemos un espacio de territorio, un espacio de campo en donde ponemos la misma especie. O sea, un cultivo de maíz, de soja, de trigo, pastura, lo que fuera. La intersiembra sería intentar que convivan, por ejemplo, 2 especies. El policultivo sería capaz que algunos más, 2, 3 o 4. El fundamento de eso, que no es tan fácil de lograr, es que las interacciones biológicas sinergicen las adversidades, o sea, disminuyan las adversidades que tendrían cada cultivo por separado si estarían solos. O sea que se apalanquen entre sí. Todo muy lindo en la teoría. Eso no se puede, digamos, me adelanto, arriesgo, digamos, una valoración. Eso no se puede lograr sin maquinaria inteligente. Y ahí sí, si nosotros logramos que esas interacciones biológicas disminuyan todavía más el uso de insumos, eficienticen el uso, por ejemplo, de fertilizantes o disminuyan todavía más el uso de productos fitosanitarios, estaremos haciendo desde la maquinaria y desde la ciencia que opera sobre la información que genera la maquinaria, que estuvimos comentando antes, una contribución total y efectiva a la sustentabilidad, y también la posibilidad de que los agroecosistemas sean capaces de regenerar condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, cuando uno mira de arriba, digamos, el territorio, a nivel global, queda muy poco espacio en donde el ser humano no esté modificando el entorno. Queda muy poquito. La verdad es que queda muy poquito. Entonces,
no tenemos margen para, por decir una cosa muy simple, agrandar demasiado los parques nacionales y la reserva, ¿no? Porque hay problemas económicos de distintas índoles por distintas causas. Entonces, la única oportunidad, me animaría a decir, que tiene la humanidad para poder seguir sobreviviendo en algún sentido, es que los agroecosistemas sean capaces de mejorar el ambiente. Claro. Porque no solamente estamos lo que estamos ahora, digamos, en el año 2025, Y a todos los que vienen después. claro, tenemos, digamos, el incremento poblacional a nivel mundial sigue su curso. Sí, O sea que, la gran conclusión de que qué le quiero dejar en el futuro al que viene después. Pues si yo agoto todo ahora, el que viene después, ¿qué va a hacer? en el futuro va a haber más que lo que estamos ahora, ¿no? Va a haber más gente sentada a la mesa. Entonces, Sí. Pero seguramente van a ser los avances tecnológicos los que van a permitir totalmente. cambiar esa curva y que una población creciente demográficamente y con una necesidad de alimentación pueda ser sustentada a través de máquinas Exacto. y sistemas más productivos, más sostenibles y eficientes. Bueno, Y el rol clave de la maquinaria. claro. Para mí. Pero, mira, me remonto al siglo XIX, 1800. Un economista, vos debes conocer la historia, un economista británico, Malthus, el tipo empezó a hacer cálculos. El tipo empezó a ver que la curva de crecimiento demográfica era mayor a la curva de producción de alimentos. Entonces, este británico Thomas Malthus empezó a decir, che, en 20 años va a faltar alimento, o empezamos a hacer un control de natalidad, o va a faltar alimento. Lo que él no podía saber eran los avances tecnológicos que estaban viniendo que permitieron aumentar la producción de alimentos. El primer avance tecnológico en la maquinaria agrícola fue lo que hizo un herrero en Illinois que se llamaba John Deere, que el tipo diseñó un arado completamente revolucionario. O sea, arados se usaban desde la Edad Media, de madera, de acero, pero el tipo diseñó un arado de acero pulido que daba vuelta a la gleba, que hasta hace poco se usaba, y bueno, eso permitió poder producir en menor cantidad de tiempo y en tierras que no eran considerables arables. Entonces, destrabó, ese avance tecnológico destrabó ese problema, que seguramente lo que estamos hablando ahora de máquinas más inteligentes, más productivas, que utilicen mejor el recurso y los insumos, nos van a permitir ese salto de productividad. Sí, que sin ir más lejos a esto que decías vos, que mencionabas de la cuestión del alimento, ya las Naciones Unidas lo plantea como que qué va a pasar en el 2030, ni siquiera en el 2050, porque originalmente la meta era el 2050. Por eso, Eduardo, ya para cerrarte, te hago esta pregunta a vos, que es, no sé si puedes hacer futurología, pero digo, como especialista en producto de John Deere, ¿el futuro a dónde lo ves? O sea, a que estas maquinarias que tenemos ahora y estos sensores se amplíen en su adopción, o cuál sentís vos que va a ser el futuro, un nuevo tipo de sensor o... No, yo creo que vamos a ir intensificando todo lo que es la tecnología. Él antes hablaba y decía de la curva de adopción de tecnología. Esa curva cada vez es más rápida y cada vez los clientes, lo ves en esta expo, vos venís y ves clientes cada vez más sabios de tecnología y cómo lograr ser más eficientes y más rentables. Yo creo que vamos a lograr que nuestras máquinas sean más eficientes y vamos a lograr que nuestros agricultores sean más productivos, porque todavía el potencial de rendimiento de los cultivos no se ha llegado al máximo. Hay mucho espacio para crecer, y probablemente va a estar de la mano una pata va a ser la maquinaria agrícola, después obviamente la biotecnología también, por supuesto, ¿no? Bueno, sin duda es un tema que queda en la agenda, que hace varios años ya que se instaló, pero del que ya no podemos hacer o poner, mejor dicho, ojos ciegos o ser necios a que esto realmente llegó para quedarse, porque el pie del consumidor lo va a necesitar el productor, y el día de mañana es lo que va a garantizar que sigamos, como dijimos al principio, teniendo ese escritorio para trabajar. Así que les agradezco muchísimo por haber participado de esta charla, para aunque sea plantear estos interrogantes de los que podríamos debatir horas, porque sin duda el tema no se agota. Son apasionantes, ¿no? No se agota en este rato, así que muchísimas gracias, Eduardo, por haber venido, Néstor, por participar una vez más de Agronectados, Alejandro también, muchísimas gracias. Y nosotros nos reencontramos en un nuevo episodio de Agronectados, en las charlas para la agricultura del futuro.